Buscas la luz que te guía en la sombra, el eco de tus sueños nunca se asombra. Cada paso que das es un grito sagrado. Juntas brillamos, nuestra fuerza en acción. Mujeres en victoria, ya con razón. Con cada paso firme nace el corazón. El camino es nuestro, vamos a conquistar. Mujeres que inspiran, estamos listas para brillar. Muy buenos días para todos ustedes. Estamos aquí en una nueva edición de nuestro programa Mujeres en Victoria. Mujeres que inspiran, mujeres que triunfan. Bueno, el día de hoy les comentamos que tenemos un programa muy especial. Y bueno, damos la apertura y la bienvenida a cada una de ustedes que nos sigue en las diferentes plataformas de Facebook, de YouTube. De verdad estamos muy agradecidas y agradecidos con todos ustedes por estar, sí, siempre viéndonos, escribiéndonos. Gracias de verdad a cada una. Saludamos especialmente en este día a la doctora Claudita Duque, nuestra coordinadora de la Fundación Somos Latinos. Y queremos hoy comentarles que tenemos el gran honor de contar con un invitado internacional del primer nivel, un hombre apasionado por la paz, la justicia social y los derechos humanos. Bienvenido a nuestro programa Mujeres en Victoria, doctor general, capellán Eri Pablo Favila López. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa Mujeres en Victoria. Entonces, capellán, queremos que nos regale un saludito pues a los diferentes oyentes, quienes nos escuchan, quienes nos ven en las diferentes plataformas de Facebook, YouTube, TikTok. Entonces, queda el micrófono en sus manos, capellán. Bienvenido, gracias de verdad por ese privilegio de tenerlo acá. Muchísimas gracias. ¿Cómo me escuchas ahí? ¿Me escucho? Sí, lo escuchamos. Muchísimas gracias, mi querida pastora Anayeridi Celi, de esta invitación aquí a tu programa. Me da muchísimo gusto poder compartir esta mañana con ustedes, aquí desde la Ciudad de México, en Tecámac, Estado de México, estamos por acá, por este lado. Gracias, capellán. Cuéntenos, háblenos un poquito de usted, ya que hay muchas personas escuchándolo. Sabemos que usted nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio de tener un programa en su emisora. Gracias de verdad por esa confianza que nos ha dado como colectivo social de Mujeres en Victoria. Gracias. Pues bueno, te voy a platicar un poquito de mí para la gente que no me conoce. Bueno, yo soy licenciado en Derecho, en el tema de Derecho Penal, soy licenciado en Teología y licenciado en Capellanía Social, con la maestría en las dos, en Teología y Capellanía. Apenas voy por la de Derecho. Y en este tema tenemos una organización multidisciplinaria que se llama Capellanía Armada Mundial de Paz México. En este capítulo que tiene esta organización hay un capítulo educativo que maneja el Instituto Universitario
Internacional de Derechos Humanos de la CAM-DPM. En particular, ese capítulo es el que nos motiva mucho a apoyar a las personas a nivel internacional. ¿Qué es lo que realizamos? Pues realizamos talleres, diplomados, especializaciones y maestrías y capacitaciones en el tema de derechos en todas las disciplinas. ¿Qué sugiere que se hace en todas las disciplinas? Pues bueno, en el derecho humano, en el derecho constitucional de los diferentes países añadidos a la OEA, derecho civil, derecho agrario, etcétera, en todos los derechos, para que la comunidad, aunque no haya estudiado una educación formal en sus casas, que trabajen en el campo o que se encuentren en las ciudades y de escasos recursos y no tuvieron la oportunidad de estudiar nada, pues bueno, nosotros lo que hacemos es que ellos conozcan cuál es el derecho que tienen por decreto, por ser ciudadanos, ¿no?, de sus países, en el derecho fundamental. Y así lo estamos haciendo en diferentes partes, mi querida Nayaniri Celi, una labor que hacemos. Sí, lo escucho, capellán. Sí, tranquilos que tuvimos aquí un inconveniente técnico, se nos fue la señal, pero ya. Pues bueno, es eso, mi querida Yaniri, eso es lo que realizamos, el acompañamiento educativo, tal y como dice la Agenda 2030. ¿Qué es lo que hace la Agenda 2030? Pues bueno, nos habla sobre la educación de calidad en el objetivo número 4, y nos da mucho gusto porque ya hemos graduado a más de 2.500 personas a nivel internacional por el momento, y viene un capítulo bien importante en México, en mi país, donde en septiembre vamos a estar en el Congreso de la Unión, que es la Casa de las Leyes, donde se hacen las leyes en todos los países, bueno, aquí en esta parte de la de México, con mi querida diputada Maru, que nos abrió la puerta de esta Cámara de Diputados para poder llevar a 250 personas y darles una donación de más de 3,000 becas, como las que ya estamos dando en Colombia, para el fortalecimiento ciudadano, un tema que es totalmente sin costo. Y eso es lo que hacemos, mi querida pastora Nayaniri, ¿cómo ves? Como se dice aquí en Colombia, ¿qué más no hacen? ¿Sí? ¿Qué más no hacen? Eso es en el tema educativo, ya luego hay otros temas. Sí, incluso me consta porque su merced, como se dice aquí en Boyacá, es uno de nuestros profesores de la especialización de derechos humanos, y bueno, hemos aprendido muchísimo con usted, capellán. Entonces, honores para nosotros tenerlo acá en nuestro programa. Pues vámonos al grano, capellán, ¿sí? Hoy tenemos un tema muy lindo, muy hermoso, que lo titulamos El Defensor de la Dignidad. Entonces, una preguntita, capellán, para usted, ¿qué significa ser defensor? Defensor. Bueno, ¿Qué significa la palabra defensor? Significa en lo particular, la palabra defensor para mí es la persona que tiene la disciplina, el apoyo y la logística de poder apoyar a una persona que está en indefensión, vaya la redundancia, y poder dar algo de servicio a alguien que no lo tiene. Ese es para mí el defensor. Gracias, capellán. Y bueno, contamos pues con diferentes entidades, instituciones a nivel nacional, a nivel internacional, que nos colaboran pues en estos procesos de defender a las personas y a una de las más vulnerables. Pero sí quiero como resaltar en este programa el mayor defensor de todos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Claro. Y Él nos dio un ejemplo de defensa de nuestra dignidad, y quiero solo recordarles
aquel relato donde él defendió a una mujer, ¿cierto, capellán? Porque hoy vamos a hablar sobre lo que son los derechos de las mujeres. Y usted, capellán, ha sido un principal actor en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y también lo que tiene que ver en la defensa de los derechos como mujeres, para nosotras las mujeres. Me consta. Sí, entonces voy a resumir el leve relato donde Jesús se encuentra frente a una multitud con piedras en las manos, listos para destruir a alguien, ¿cierto, capellán? Claro. Imaginémonos ese momento cuando la multitud tenía en sus manos piedras y el Señor venía, yo creo que por esa calle, eh, y vio a toda esa multitud. Y en lugar de él sumarse a esa condena, él se inclina y escribe en la tierra. Y cuando la presión aumenta, se levanta con autoridad legal y espiritual y dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Hermoso relato, ¿cierto? Sí, Eh, claro. Uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, dejaron caer sus piedras y se retiraron. Jesús miró a la mujer y le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le otorgó el derecho más grande, que es el derecho a un nuevo comienzo. Ese derecho de que ni yo, o sea, le dijo: ni yo te condeno y no peques más, ¿sí? Ella se levantó y se fue. Yo creo que ella se fue pensativa, contenta. ¿Quién es él que hizo todo esto por mí? ¿Sí? ¿Y por qué estamos haciendo como este pequeño relato? Porque queremos como hacer un comparativo de este defensor tan hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Y en la parte, pues, en la parte legal, ¿no? En la parte de derecho, vemos que muchas mujeres en diferentes áreas han sido vulneradas. Incluso no solo las mujeres, sino también los caballeros, los niños, los adultos mayores, las personas en condiciones especiales. Entonces, ¿qué nos quisiera comentar al respecto, capellán? Abrimos los Claro. micrófonos para usted. No, claro, claro que sí, pastora. Mira, absolutamente lo que acabas de comentar es algo real. Desde la óptica del derecho moderno, lo que Jesús hace en ese episodio es una auténtica revolución jurídica. Y fíjate bien lo que vamos a hablar, ¿eh? Una auténtica Sí. revolución jurídica y aparte humanista. ¿Por qué? Te voy a poner algunos ejemplos. En primer lugar, aplica el principio de proporcionalidad y equidad, porque como tú bien lo dijiste, al confrontar a los acusadores con la famosa frase: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Jesús neutraliza, fíjate bien, con un proceso que carecía de garantía procesal, que era profundamente discriminatorio, lo hacían como juez y parte, no le daban la oportunidad de defenderse a la mujer que se encontraba ahí, y él lo que hizo fue de su abogado. Él fue abogado de esta mujer, ya que la ley mosaica exigía castigar a ambos adúlteros, pero hoy nada más se encontraba la mujer. Ellos solamente querían apedrear a la mujer, no a la persona. Y Jesús ahí, puesto, te voy a dar un ejemplo, que no viola la ley, sino la eleva a través de la equidad de género y la compasión, recordando que la justicia no puede ser tampoco un instrumento de opresión selectiva, no podemos agarrar el marco legal para decidir, y Jesús lo que hizo fue demostrar ese gran amor que sentía por todos nosotros y por supuesto la compasión que tuvo con la mujer adúltera. Y bueno, y le llamamos mujer adúltera porque ella también tiene un derecho, él le da una oportunidad, no la juzga no la juzga por su hecho, porque tampoco está juzgando al adúltero, porque tenemos que haber juzgado a los dos, al adúltero y a la adúltera, porque eran dos. Aquí
de la ley. Claro, Entonces, pues ya, Jesús es un gran uno se defensor de los pregunta, derechos. siga, capellán. Sí, sí. Bueno, sin duda, este acto fue un precursor de los derechos humanos. Jesús es el primer defensor de la vida humana que vivió, resucitó y se encuentra enfrente y viviendo dentro de nosotros. O sea, está ahí. O sea, es el espíritu de, ¿no? Sí, ese defensor. Eh, y como usted dice, capellán, ¿dónde estaba el caballero en ese momento, no? Con el que él adulteró. ¿Dónde estaría? De seguro Yo estaba a eso echando me piedras pregunto. también. Yo creo, o estaría también, o sería algún sacerdote, como que Sí, mi no, imaginación llega más allá, ¿no? Porque imagínense, nadie la quería defender, ¿sí? Estaban ahí como apedréenla ya, mátenla ya, ¿sí? Es como decir, ella puede decir mucho más no puede, tenemos que callarla, ¿no? Y lo que usted decía, en ese tiempo había una cierta discriminación en la mujer. ¿Qué nos puede comentar, capellán, a nivel de la discriminación en ese tiempo? Sí, dando una comparación con la discriminación que hoy sufrimos muchas mujeres, pues sin llegar pues como digo, al victimismo, porque más adelante vamos a tener un tema sobre la exagerada liberación femenina. También vamos a hablar. pues bueno, Pues bueno, en este tema de la discriminación, como comentas, en el tema de aquel tiempo, donde se evaluaban por la ley mosaica, que significaba que tenían que haber apedreado a los dos adúlteros. Pero era tanto la discriminación, donde la mujer no valía absolutamente nada, que lo que hacía era señalarla y dirigirla a, como tú bien dices, a cubrir al otro adúltero para que no fuera castigado. Por eso se encontraban en esa modificación posiblemente haciendo una hipótesis que no está en la palabra, pero sí haciendo una hipótesis ya en nuestros tiempos, pues sí era una discriminación como para esconder algo, porque era tanto el odio que tenían hacia ella. En la actualidad no hay mucho cambio, ¿eh? Fíjate que aunque hay ahorita mucho tema para la defensa de la mujer, equidad de género y leyes que son asertivas para el apoyo de la mujer, en ocasiones de verdad no se les da, porque hay trabajos donde tiene la misma profesión las mujeres y le dan atención al hombre, o inclusive en el tema pastoral, no muy lejos, hay lugares donde no aceptan a las pastoras, porque dicen que son mujeres y que no había pastores, que eran hombres. Entonces estamos hablando de no de una equidad, sino de una legalización, una legalidad, un sustento que no lleva consenso de equidad y que no está reflejado en la ley de la palabra. ¿Sí me entiendes? Entonces, en la actualidad también se da ese tema de violencia hacia la mujer. Sí, incluso en ese entonces, su merced capellán me corrige si estoy o no en lo cierto, a las mujeres no se les permitía entrar a las sinagogas a escuchar la palabra, tenía que mirar cómo la escuchaban por fuera y por las rendijas, ¿sí? Entonces era una discriminación muy triste y lo que hizo Jesús fue levantar a la mujer en su parte de su dignidad, por eso este programa se llama El Defensor de mi Dignidad, porque él las tuvo en cuenta, en su ministerio, había muchas mujeres que le colaboraban, había muchas mujeres que estaban ayudándole en la parte económica, eh, que también incluso el, el encuentro tan bonito que tuvo con la mujer de Samaria, ¿no? Pero hoy estamos hablando sobre ese defensor tan bonito que fue nuestro Señor cuando defendió a esta mujer, Hay, cuando todos querían lanzarle esas piedras, ¿no? no, aparte hay un tema también hablando de otra faceta de nuestro Jesús, en el tema de cómo no nada más los hombres discriminaban a las mujeres, sino las propias mujeres discriminaban a otras mujeres.
¿Te acuerdas cuando en una reunión estaba Jesús, estaba escuchando la prédica y no me acuerdo el nombre, estaba escuchando la prédica y una de ellas estaba atendiendo a todos y dijo, oye, ¿por qué ella está sentada escuchando, sí, y no nos está ayudando haciendo lo más importante? Le dijo Jesús, bueno, es que ella está haciendo lo más importante, escuchar la palabra de Dios. Entonces, ahí le da también otro tema de igualdad y equidad a las personas, ¿sí? Es algo que tenemos que destacar de nuestro Señor Jesús, la gran labor que hacía para la defensa de igualdad de género, una equidad. Ahora sí que el eterno abogado de los hombres y las mujeres, ¿no? Sí, sí. Ese relato era entre María y Marta. Le Sí, decía Marta, Marta, ¿qué le dijo? afanada y cansada. Sí, Marta, Marta, afanada y cansada, ¿sí? Y le dio como una lección a Marta que María estaba haciendo lo mejor, que era escucharlo a él, ¿sí? Y a veces, y lo que dice el capellán es muy cierto, a veces, no decir a veces, la gran mayoría, tristemente, nosotras entre mujeres, como se dice coloquialmente aquí en Colombia, nos damos muy duro, o sea, no nos apoyamos eh, entre mujeres. Si nos apoyáramos entre mujeres, yo creo que ya hubiéramos tenido una presidenta colombiana, ¿sí? Una mujer presidenta, Sí, una alcaldesa, entre comillas, aquel acá. Entonces, son cosas que nosotras mismas como que hemos creado desde nuestros mismos vacíos existenciales, ¿no? De compararnos, ¿no? De ponernos pullas entre nosotras y no apoyarnos como en ese liderazgo. Por eso está Mujeres en Victoria. Nuestro lema es nada de envidia entre nosotras, es uno de nuestros lemas, porque la idea es apoyarnos como mujeres, como líderes en diferentes áreas y, y, y también a nivel de apoyarnos, pues prepararnos en esa parte de liderazgo para poder ayudar y apoyar a otras mujeres. Y no solamente a mujeres, también Dios nos ha permitido pues apoyar a muchas personas vulnerables en diferentes causas. Sí, capellán, entonces, dígame, capellán. no, te estoy escuchando, estoy bien, te estoy escuchando Sí. muy bien, muy. Entonces, pues, gracias a Dios, pues tenemos este programa que usted pues confió en nosotras en este programa, en este espacio radial. Entonces, seguimos aquí pues teniéndolo como invitado y aprovechando de preguntarle muchas cositas. Y yo sé que más adelante lo vamos a seguir eh, necesitando para muchos temas a nivel de los derechos humanos. Una preguntita, capellán. Eh, a nivel, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las organizaciones de mujeres, los colectivos sociales, su merced, ¿qué nos puede explicar al respecto? ¿Cuál es el propósito de que nosotras como mujeres tomemos la iniciativa de organizarnos, de no estar cada una solita por su lado? Ok, fíjate que eso es bien importante y te voy a dar un ejemplo ahorita que lo sacaste en el tema de colectivos sociales y tejido social de las mujeres. El impacto real de los colectivos de mujeres como Mujeres en Victoria, en el tema de las comunidades, ciudades y todo esto hermoso que hacen es un tema de apoyo, de conformación, es un impacto que transforma y es medible. Organizaciones como Mujeres en Victoria no solo son redes de apoyo, son auténticas arquitectas del tejido social. ¿Y por qué arquitectas del tejido social? Porque transformas el hábitat de las personas que están en una esfera. ¿Qué significa? Que sin darse cuenta pueden tener vicios, y no precisamente de alcohol y drogas, sino puede ser vicios psicológicos con el tema de sentirse menospreciadas, que no pueden salir adelante, que están indefensas, que tienen que estar cautivas y muchas cosas más, ¿sí? Indefendibles, pero por ellas mismas.
Y cuando llega a estas organizaciones como Mujeres en Victoria, que rompen con una palabra, que como si fuera un alfiler, rompen esa burbuja, renace, les cambia, transforma su vida. Son arquitectas de transformación este tema, son arquitectas del tejido social. ¿Y qué es el tejido social? Pues las mujeres. Por eso es bien importante que entendamos que la participación ciudadana en el tema cristiano lo tenemos que ver como un aliado. La política pública es importante que lo tomen las organizaciones civiles y las autoridades para que vean organizaciones, colectivos cristianos como el tuyo, mi amada pastora, de una perspectiva social de apoyo. Y aparte no es que tú pidas un favor o pidan un favor a estos colectivos, sino es la obligación que te avala la propia Constitución Política de 1991 de tu país. Entonces, no es algo que se haga ilegal. Un colectivo o una unificación está dentro de los derechos fundamentales de Colombia. ¿Quién lo abraza? Nuestra madre, la Constitución. Cuando las mujeres se unen con un propósito claro, genera un efecto multiplicador donde reducen los índices de ¿qué? De violencia intrafamiliar, impulsan economías locales porque ponen sus propios negocios, sus emprendimientos, pláticas, etcétera. Eso ayuda muchísimo a las mujeres, ¿sí? Impulsa también el tema de democracia y el tema de el emprendimiento social, el emprendimiento que querer salir adelante, donde empiezan a creer que ellas pueden ser autosustentables, la necesidad de una persona al lado, que pueden tener una vida sustentable sin necesidad de estar soportando diferentes temas sociales. Una mujer empoderada, sana, ¿sí? Es importante porque apoya a su propia familia, a sus hijos, a sus hermanos, y es un ejemplo a seguir para la familia. Por eso un colectivo de mujeres organizadas sana a toda una comunidad, mi amada pastora. ¿Cómo ves? Eso es lo que yo pienso del tema de los colectivos de mujeres. Es importante hablar que son muy disciplinadas, muy organizadas, tienen temas importantes y es por eso que no podemos permitir que se violenten a estas organizaciones. En la parte de lo que tiene que ver pues con los derechos, a usted lo vemos como si fuera nuestro padrino, porque usted nos colaboró en la parte de guiarnos cómo era el proceso de los colectivos sociales, del manual operativo, del reglamento interno, de hasta qué punto pueden venir a vulnerarnos nuestros derechos como colectivos, sí, y a medida pues que hemos trabajado en pro de las mujeres aquí en nuestro territorio, pues siempre nos encontramos con diferentes personalidades o que quieren venir a hacernos lo que pasó como en este relato, ¿no? A tirarnos piedras, entre comillas. Pero sabemos que la ley como colectivos sociales de mujeres nos defiende. Entonces, ¿qué nos podría comentar al respecto, mi capellán? Pues mira, qué buena pregunta me acabas de hacer sobre las herramientas legales y sociales sobre este tema, ¿no? ¿Cuál es el fundamento que se tiene que realizar, ¿no? Y ¿sí me escuchó? Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos aquí. Estamos acá en directo. Sí. Bueno, ahí te voy a poner un tema importante como para el tema de las creencias limitantes y la violencia psicológica y todo esto que puede nulificar este tema del fundamento legal, ¿no? Para defender la legalidad hay que pasar del plano psicológico al plano legal. Las mujeres deben de conocer 3 herramientas fundamentales en los colectivos, son 3 herramientas bien importantes. Primero es el marco convencional, el conocimiento de tratados como la Convención de Belén do Pará, que tipifica y sanciona la violencia psicológica como una violación a los derechos humanos. Y eso, sí,
tenemos que tener en nuestros estatutos como colectivo, porque puede llegar una persona que te puede limitar, decir, usted es una organización religiosa o usted no está constituida legalmente y te está violentando psicológicamente para el tema del colectivo, y eso lo tienes que parar de inmediato con estos fundamentos en el marco convencional, un fundamento legal. Tratados como la Convención de Belén do Pará, que tipifica y sanciona la violencia psicológica como una violencia a los derechos humanos. Como segunda parte, las medidas de protección inmediata. Deben de saber que ante amenazas o violencia psicológica, la ley obliga a las autoridades a dictar órdenes de restricción sin necesidad de que haya golpes físicos, ¿sí? Porque estás en tu derecho es un fundamento legal. Y tercero, la red de apoyo social, que yo creo que es una de las más importantes que podemos tener como organizaciones. La denuncia formal es súper más fuerte cuando se acompaña de colectivos que brindan asesorías jurídicas y contención psicológica. ¿Para qué? Para poder tener información. Y recuerda que la información es poder. Si tenemos conocimiento de lo que tenemos gratuito, el aislamiento es el mejor aliado del agresor. Sabemos que el tener conocimiento podemos disminuir esa violencia con estos fundamentos legales, ¿no? Así es. Creo que sí fue la pregunta, o me fui por otro lado. No, bien, capellán. Bien, excelente. Vamos a seguir preguntándole más cosas. Vamos a seguir aquí aprovechando que usted está aquí con nosotros. Excelente, capellán. Porque sí, hay mucho desconocimiento en la parte legal, en la parte jurídica, en la parte donde, hasta donde pueden como vulnerarme mis derechos como mujer y como colectivos sociales, ¿sí? Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Cuando ya ven que un colectivo social pues se está levantando, ya es fuerte, entonces, como ahí dice un dicho, al árbol que tiene más frutos le tiran más piedras, ¿no? Entonces, sí hemos tenido ciertas pues situaciones, pero gracias a Dios pues como conocemos ya una parte de lo que tiene que ver con el marco jurídico, que eso lo hemos aprendido con su merced en las clases de la especialización de derechos humanos, nos hemos podido pues defender, y cuando uno conoce sus derechos pues ya es muy difícil que se los vulneren, ¿cierto, capellán? Sí, fíjate que la parte de conocer nuestros derechos es importante porque es más difícil que nos vulneren. Entonces, si nosotros le podemos enseñar a nuestros agremiados o a la gente que se encuentra con nosotros, pues es importante, fíjate bien, que conozcan el fundamento inicial, los cimientos, para poder tener una buena defensa, porque tú sabes que a ustedes les pasó algo hace poquito con un tema, con un De una servidor, perdón, entidad, sí, sí, de una entidad, servidores públicos, para no decir el nombre, sí. sí, ¿cómo se llama? Un tema con servidores públicos donde querían minimizar el trabajo que realizabas y aparte no estaban ni siquiera autorizados para poder hacerlo porque era un tema, ellos son un tema de rescate, de protección, no tiene nada que ver con ese tema y estaban ellos agrediendo, intimidando una gran labor. Pero tú, como bien sabías, el primer tema es saber qué legalmente te da el aval, y la constitución política de nuestros países, por ejemplo, la constitución política de 1991, su artículo primero y segundo, te da el aval para que tú puedas hacerlo, incluyendo el artículo 40, ¿sí? De participar. El artículo primero te fundamenta, el artículo segundo te protege y el 40 te da el aval. Entonces, no necesitas que una autoridad, un servidor público, te diga lo que puedes o no puedes hacer, porque nadie está por debajo de la propia Constitución Política de 1991 de Colombia. Nadie está por encima de ella, ¿sí? Mucho menos ellos. Por eso, a ti como ciudadano, te da un aval de participación ciudadana, independientemente de tu profesión.
Porque muchas veces te puedo decir, bueno, es que usted se dedica al tema religioso, pastorea, da enseñanza, predica y todo, pero esa es su profesión, la cual también está registrada como una libertad de culto y de religión en la propia constitución política y no puede ser limitante. En el segundo paso para la participación y fundamentar el tema de asociación y colectivo para apoyar a mujeres, lo que tú haces, ¿sí? Lo que hace todo este colectivo hermoso, pues bueno, es esa parte del aval de la propia constitución, nuestra madre la constitución es la que nos protege y nos da ese blindaje. Por supuesto, el blindaje lo tenemos desde arriba, ¿verdad? Pero en el tema constitucional, legal, cuando nos quieren hacer un lado, como tal y como lo hizo alguna vez Pablo de Tarso, ¿sí? Que se avalaba por la ley, ¿sí? Él también hablaba mucho de leyes, como buen romano, también hablaba de muchas leyes y muchas directrices, ¿sí? Entonces, la verdad, sí lo tenemos que hacer nosotros, igual, avalados por la propia constitución política. Sí, gracias, capellán, por, por esos conceptos, porque sí, en nuestra organización, en nuestro colectivo, hemos tenido mamitas que se acercan a pedirnos asesoría en la parte de acoso laboral, imagínense, de abuso de poder, también de instituciones, de personas que ejercen cierto poder en instituciones públicas, en instituciones privadas. Y es muy triste, ¿no? Porque estamos ahorita en un momento donde hay mucha vulnerabilidad en los derechos, ¿no? En los derechos ciudadanos no se están respetando eh, eh, las constituciones de los países y nos estamos volviendo como sociedad como tan agresivos, como tan violentos. Y ahí que viene como esa parte de donde se habla del empoderamiento de la mujer. Pues yo estoy de acuerdo al empoderamiento de la mujer, ¿sí? Que aquí en Mujeres en Victoria estamos empoderadas, pero también no llegar como a ese límite, perdón, a ese límite no, sino a ese extremo donde ya como tengo un empoderamiento de la mujer, entonces voy a hacer lo que quiera, porque también nosotros como mujeres tenemos también, así como tenemos derechos, así también tenemos deberes. ¿Qué opina al respecto, capellán? Sí, mira, te voy a decir algo bien importante, porque el primer paso para romper el ciclo del abuso, el ciclo constante del abuso, es importante conocer. El derecho que se desconoce es un derecho que no existe en nuestra realidad, porque desconocemos ese derecho. Entonces, el primer paso es romper ese ciclo de abuso importante, ¿no? Muchas veces la violencia o la opresión no prosperan por falta de leyes, sino por falta de información. Las leyes están ahí, la Constitución, toda la ley es gratuita para que todos la conozcamos, pero a veces no nos enseñaron desde chicos a que tenemos que tener ese apoyo o ese salvamento del marco legal. Lo hacen ver como que no nos debe de interesar, si te das cuenta, es aburrido la Constitución, el tema político no es para nosotros, y generalmente siempre tenemos ese adoctrinamiento de no manejar la política pública, porque la política pública afecta a ministerios y a ciudadanos en general, ¿eh? Eso no importa, ¿sí? La falta de información es algo que nos está violentando. Cuando una mujer o un colectivo conoce sus derechos, deja de ser una víctima potencial y se convierte en un actor jurídico empoderado, como tu caso, ¿sí? La información es la herramienta de prevención más poderosa que puede tener una persona. De verdad te lo voy a decir, es importante que tengamos de difundir y promover todo este derecho fundamental. No importa si que lo voy a decir con todo respeto, lo voy a decir en tu programa y lo voy a decir con respeto a Sí. mis hermanos cristianos y de cualquier otra índole, no importa que el legalismo en ocasiones quiera hacer creer que el tema social o que el tema de la ley de la cuestión es el demonio o es algo que está manipulado por las grandes huestes enemigas del enemigo. No,
Eso es parte importante de la vida cotidiana y es una obligación de los pastores y ministros y pastoras conocerlo para que puedan apoyar a sus agremiados, a sus hijos, a sus pastoreos, porque si no quedan en indefensión total, pastora Maya, Yanil, porque no Claro, puede sí. un ciego no puede guiar a ciegos, dice la palabra. Necesitamos, de verdad, que tengamos esa visión, ¿verdad? Lo digo con Sí, todo, eso es muy cierto. No, tranquilo, esa es la realidad, capellán, y es una creencia limitante que tenemos que romper nosotros como cristianos, ¿no? En diferentes denominaciones, porque cuando hay esa exageración en esa parte de ese adoctrinamiento legalista, se comete el error de incluso permitir que se vulneren derechos, ¿sí? Se comete el error de pensar que, que, que nosotros como conocedores de la palabra no podemos aspirar a un cargo público. Un ejemplo, que no podemos estar trabajando en mi profesión. Por ejemplo, mi profesión es el trabajo social, que me encanta el trabajo social y ahorita soy locutora, ¿no? Que ya me gradué gracias a mi capellán. Entonces, entonces a veces se confunden muchas cosas y ahí cuando nosotros por ignorancia de no conocer esta parte, podemos permitir que se le vulneren los derechos de los miembros de nuestras organizaciones eh, religiosas o congregaciones. Una creencia limitante donde siempre nos decían que era mejor dejarle las cosas a Dios. Un ejemplo, en algo judicial, que dejarle las cosas a Dios porque sería como ya algo como de vergüenza estar unos cristianos en un juzgado. Entonces mi pregunta es, si a una viuda le roban todo, si a una persona cristiana le vulneran sus derechos a una mujer cristiana, no tiene el derecho de ir, un ejemplo, a tomar como ese apoyo en la parte jurídica judicial. Entonces, son cosas que hay que cambiar, ¿cierto, capellán? claro, o sea, tú puedes perdonar a tu hermano, Sí. tú puedes perdonar a tu hermano en lo espiritual por el hecho que cayó. Puedes orar por él y puedes pedir para que él pueda tener una vida tranquila y decirle, hermano, yo no tengo ninguna cadena contigo, te perdono. Pero en el tema, lo dijo el Señor, lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Y en lo espiritual tú puedes perdonar a tu hermano por lo que te hizo. Yo te Sí. perdono, te disculpo, en lo cristiano no tengo paz contigo y conmigo, pero con todo el respeto nos vemos en los tribunales para que el tema material o lo que haya pasado, pues el juez dicte si me lo vas a recuperar o no, y es posible que tú vayas a recuperar, porque también está en la palabra, lo que es de Dios a Dios, lo que es de César a César, y lo material y lo que está aquí, todo lo que se encuentra es del mundo, ¿sí? Y eso que se quitó y se quedó y que le representa un bien común para un hermano, se tiene que ser restituido por las leyes presenciales, las leyes constitucionales, fundamentales. Y en el tema espiritual, tú puedes quedar con bien y hablar con él para que él esté bien, para que tenga una buena sentencia, para que pueda seguir, pero no puedes permitir que jueguen con tu fe, con tu amor en Cristo, con tu amor al prójimo. Eso no lo puedes permitir. ¿Sí me entiendes? O sea, Claro. es algo que tenemos que hacer, porque muchos hermanos cristianos han sido robados, utilizados, Sí. esmados, con el tema de, perdóname, ¿no? Es que da esta y reciba esta, y puedes recibir todas, hasta 70 veces más, ¿sí? Eso lo puedes hacer en el tema espiritual, porque el Señor habla del espíritu hacia tu hermano, en espíritu y esencia, ¿sí? No te dice, dale 70,000 veces más todo lo demás, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer justicia, es justicia. Sí.
Sí, porque ¿no? si no, ahí nosotros inconscientemente estaríamos apoyando a que se vulneren los derechos de las personas, ¿cierto, capellán? En Así es. muchas áreas. Y mira lo lindo, capellán, de este testimonio de nuestro defensor de Jesús, que yo sé que así como usted y muchas personas que Dios tiene para defender los derechos humanos, eh, yo estoy completamente segura que ustedes son las manos de nuestro Señor para cumplir esa misión de apoyarnos en esa defensa de, de, de nuestros derechos, ¿no? Eh, y yo veo como en este relato también como si estuviera lo que su merced dice, como si estuvieran haciendo un juicio, ¿no? Claro, porque lo estaban ahí condenando, yo creo que estaban los fiscales, estaban sí, el único abogado estaba él, el único, el único. Y a veces Dios nos pone, incluso como únicas personas, en la vida de alguien para poder ayudarlo, ayudarla y defenderlo, escucharla y no juzgarla y defenderla, ¿sí? Entonces, en mi capellán, a nivel, por ejemplo, de lo que tiene que ver con, con las entidades públicas, en los diferentes programas, en los diferentes, como digo, estrategias que usa la parte constitucional en esas entidades que promueven los derechos humanos. ¿Será que nos falta o lo estamos haciendo bien o hay falencias? Lo digo a nivel de la parte de los programas que sacan los diferentes países para promover, para respetar, para defender los derechos humanos de la mujer. ¿Qué opina, capellán? Mira, yo te voy a decir franco, sí es obligación del Estado de que haga la promoción de los derechos fundamentales, pero no es todo el paquete del Estado, ¿eh? Es obligación de Uh los ciudadanos, porque bien lo dice la ley, participa ciudadano, participación ciudadana es tu obligación tuya, mi querida pastora, mía y de cada uno de nosotros, el poder contagiar el saber, porque hemos estado programados, y es un decir, acostumbrados a que hablar de política o hablar de la constitución o de leyes únicamente es cuando tienes un problema legal, buscas un abogado, como si cuando te duele el estómago buscas un... Pero todo ese tema, perdón, todo ese tema, pero todo ese tema es importante. Tenemos que, perdón, tenemos que, difundir y promover los derechos de las personas. Es así. Es importante que lo hagamos. Tenemos que difundir y promover los derechos como ciudadanos. Es nuestra obligación y lo estamos haciendo mal, porque nos hace falta más. En vez de que sean 2,000 personas, tendríamos que tener 2 millones de personas, ¿sí? O 3 millones de personas ya como alumnos y empezar a hacer más. Vamos muy cortos. Es mucho terreno. Somos unas hormiguitas ante una hectárea. Imagínate. Para cubrir una hormiga toda una hectárea es imposible. ¿Sí me entiendes? Tenemos que hacer algo más, porque toda esa hectárea está en indefensión. 2,500 o 3,000 personas que ya tengan conocimiento de sus derechos, pues están, las demás personas no están bien. Las personas no están bien. Por eso es importante conocer la ley. Sí, esa es la parte más importante de todos nosotros. Es algo así. ¿Cómo ve mi querida pastora Nayeli? Y esto hay mucha tela para cortar en esta parte de los derechos humanos, capellán, porque también el querer uno aprender sobre sus derechos implica que uno pase por un proceso de amarse a uno mismo, de tener amor propio, de tener una autoestima bonita, ¿no? Para uno decir, bueno, quiero meterme en la parte de saber cuáles son mis derechos, ¿sí? Hasta dónde llegan mis derechos, hasta dónde comienzan y hasta dónde pues pueden llegar mis derechos, ¿no? Porque mi derecho llega hasta donde comienza el derecho de la otra persona, ¿cierto, capellán?
porque también pues, tenemos que saber que somos una sociedad donde, donde mi derecho, pues, que yo ejerza, no vaya como a incurrir en vulnerar el derecho de mi prójimo, ¿no? ¿Cierto, capellán? Sí, tenemos que tener identificar que la libertad no es absoluta. Mi derecho no es el absoluto. Tengo una libertad no absoluta dentro de un marco legal. Eso quiere decir, va a decir, bueno, el capellán habla de discriminación, de esclavismo. No, se habla de una libertad al respeto al derecho a la persona. Ahora, los derechos humanos no únicamente son para las personas que delinquieron. Los derechos humanos es de todos nosotros, el derecho humano, el derecho penal, el derecho civil, es de todos. Por eso hablamos de una libertad no absoluta, porque si hubiera una libertad no absoluta, hablaríamos que el capellán López podría ir a la casa de la pastora Anayaniri y llevarse su computadora, quitarle su casa y quedarme yo a vivir ahí. Sería mi libertad, como el de usted también, pastora, venir a mi casa y quedarse, sacarme y llevarse. Entonces, no, esa libertad no es la que queremos. Queremos una libertad que tenga un marco legal, que tenga regulaciones y que tenga la oportunidad de tener un terreno sano, una sociedad sana donde se respetan las ideologías, las creencias, las vivencias, donde inicia el respeto al derecho ajeno es la paz, que decía el Benemérito de las Américas, vaya la redundancia, don Benito Juárez. ¿Sí? ¿Sí lo conocen ustedes a Benito Juárez? Sí, señor. Bueno, es don Benito Juárez, el Benito de las Américas, presidente de México, originario de pueblos indígenas, sí, estudiado, que fue presidente de la República Mexicana, pero él manejaba mucho la paz, aunque otras, bueno, no lo voy a comentar, pero bueno, el tema es que hablamos de que es obligación de nosotros el no dejarnos, el no estar en indefensión. Lo tenemos que lograr, pastora, tenemos mucho trabajo. Y habrá muchas personas que están acostumbradas que digan, usted no lo puede decir, Sí, pero no importa, ahí está el marco legal. sí, sí. Últimamente me ha pasado así, en estos últimos días, que o sea, que uno no puede, ¿cómo ejercer ese derecho a opinar decentemente, ¿no? Eh, y, y lo que dice el capellán es muy cierto. Hay personas que tienen como el atrevimiento de decirle a uno, pero es que usted es pastor, usted no puede opinar de esto, de tal tema, de esto, aquello, lo otro, ¿sí? Pero es que más que un cargo, yo soy ser humano, ¿sí? Y soy ciudadana de un país, de mi Colombia, y me cubre pues mi constitución nacional, ¿sí? Mi derecho a la libre expresión, como estamos haciendo en estos momentos en este programa Mujeres en Victoria. Entonces hay mucha tela para cortar al respecto de este tema sobre los derechos humanos, mucho, porque con usted hemos aprendido muchísimo, capellán, mucho, 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 y yo pienso que cuando Dios va en cierto propósito, va colocando como las herramientas en el camino para pulir ese propósito, y ustedes como Armada Mundial de México, como Capela Radio, como Fundación Somos Latinos, han sido esas herramientas para pulir pues nuestra organización, nuestro colectivo social y para tener, como digo, más conocimientos y empoderarnos más en la parte de derechos humanos y así poder apoyar a otras mujeres, mi capellán. Sí, así es. Hay que hacer nuestra tarea, dicen por ahí, es parte importante, es parte Sí, mi importante. capellán. Mi capellán, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que su merced va a estar en varios programas porque, como les decía, hay tanto para decir, tanto para hablar sobre el tema de derechos humanos. Y quisiéramos tenerlo en otras oportunidades acá en nuestro programa. Sí, Paz, claro que sí. Invítame cuando sea Y a las necesario. mujeres del grupo, Sí, cuando sea sí, necesario, invítame. y a las Invítame mujeres sin del problema. grupo, claro, y a las mujeres del grupo, Mujeres en Victoria, les vamos a enviar un saludo especial. Sí, Y les presento a nuestro famoso Capellán López.
nuestro director de la emisora Capella Radio México. Eh, Quiero aprovechar y no quiero despedirme antes sin que les envíe un cordial saludo a todas ellas que escuchan los programas de la emisora. Queremos que nos cuente también cómo nos ha ido con ese formato del programa. Y bueno, yo creo que tiene ahí a sus ahijadas, ¿no? Porque su merced es nuestro padrino, a sus ahijadas que lo van a escuchar en el transcurso pues de este en vivo y más adelante en diferido. Entonces, queda con los micrófonos, mi querido capellán. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, Mujeres en Victoria, les mandamos un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México. De verdad, el programa que están teniendo a nivel internacional en la radio, en Capella Radio 104.fm, ha tenido mucho alcance, tanto en la radio como en YouTube, en las diferentes plataformas, porque es un programa noble que instruye, que inspira, que tranquiliza, y la verdad, eso es lo que necesitamos ahora, antes de tanta mala noticia. Necesitamos tener un poquito de descanso, de refrescarnos con la palabra, pero también tener conocimiento de los derechos. Y ustedes, Mujeres en Victoria, no desfallezcan, de verdad, no desfallezcan, sigan animándose, capacitándose, pero sobre todo no pierdan la fe en ningún momento. Crean que ya está resuelto todos sus problemas, todas sus enfermedades están sanas. Créanlo y transmítanle eso a la gente. Así puedes tener un día más pesado, un día que no tienes un solo peso en la bolsa, que no tienes para la despensa, para pagar la renta, o para pagar el hospital, o para el medicamento. Dale gracias en ese momento al Señor y dile, gracias Señor, porque eso es un aprendizaje, porque ahora sé que cuando tengo de sobra, tengo que guardar para estos momentos. Muchas gracias por tu aprendizaje. Le agradeces y el Señor te va a bendecir. Entonces, nunca desfallezcas. Las malas noticias o los fracasos son parte importante para el crecimiento, mis queridas Mujeres en Victoria. Recuerden, cada paso que tropezamos, nos tenemos que levantar sonriendo y dar gracias. ¿Por qué? Porque tocamos fondo, reconocimos que estamos subiendo de piso. Y no es para que perdamos el piso, sino estamos aprendiendo a estar aquí, pastora. Muchas gracias. Gracias, capellán. Capellán, ¿usted nos podría comentar por qué redes lo podemos seguir? Claro que ¿Cómo podemos seguir sus estudios, escuchar más de lo que tiene que ver con derechos humanos? Entonces, coméntenos, ya que pues que estamos acá Híjoles, es que en esta. no me quiero escuchar payasote, pero muchos temas, pero pueden estar en Capel, así como dice, doble L, Capel López, y hay como 4 páginas de Facebook donde hay diferentes informaciones. Capel López. Hay otra que se llama Capella Radio 104, donde van a encontrar el formato en amarillo, y va a estar la imagen de su servidor, y ahí van a encontrar noticias de diferentes temas. Está una página web que se llama derechoshumanos.me, así como se escucha, como si fuera la vaca me, así, derechoshumanos.me, y esa página te va a llevar a una biblioteca jurídica donde vas a encontrar procedimientos penales de Colombia o de Ecuador o de cualquier país. Te va a dar a conocer fundamentos y vas a tener ahí como que un salvavidas en un caso de emergencias. Tenemos una página institucional educativa que se llama Instituto Universitario Internacional de Derechos Humanos de la CAM-DPM, que dentro de la página de Derechos Humanos te enlaza a esa página. Tenemos cursos gratuitos y bueno, y muchas cosas más, pero ahí sigan los enlaces. Tenemos una página jurídica que ya tenemos, que damos asesorías gratuitas, y se llama Firma Legal Fábila y Asociados, y hacemos tutelas, amparos, seguimientos. Próximamente vamos a darnos de alta en homologar la carrera en Colombia para poder darles apoyo a los compañeros de forma legal en algunos casos, ¿sabes? Que podamos acudir, ¿sí? Por supuesto, acompañados con asesores colombianos
para que tengamos fortaleza, más fortaleza. ¿Cómo ves? Gracias. Oye, excelente, incluso esos links los vamos a dejar en los comentarios para que pues las personas que estén interesadas en seguirlo, ¿sí? Entonces tengan a la mano pues los links de las páginas donde lo pueden asumirse y contactar. Bueno, mi capellán, nosotros siempre terminamos este programa con una oración y para nosotros sería un privilegio, capellán, que usted la realizara. Entonces, claro que sí, claro que sí. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por la gran oportunidad que nos brindas y que me brindaste de poder llegar a miles de personas, a sus hogares, que tú te encuentres en medio de su casa, en medio del hospital, en medio de su escuela, en medio de donde se encuentren, en el transporte, manejando, en la policía, en los centros de readaptación social, en las cárceles, hospitales, que tú te encuentres en medio, bendito Padre, y que esta palabra y este mensaje que lleva tu bondad como abogado de la humanidad, abogado de toda la vida que se han proporcionado durante todo este tiempo, llegue a sus corazones, haya sanación, libertad y apoyo. Bendito Padre, que no haya ningún hijo tuyo que cargue hambre, que cargue problemas, que tenga la oportunidad, bendito Padre, de conocerte, de llegar a ti, que tenga su primer enamoramiento contigo, para que siempre tengan esa esencia cristiana sin límite, bendito Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, porque sabemos que la gloria y la sangre está cubierta para nosotros, para salvación y honra tuya. Gracias, Padre bendito. En nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén, mi amada pastora. Gracias, Señor. Amén. Gracias, capellán. Entonces, pues, tristemente, llegamos pues al final de esta emisión de Mujeres en Victoria, pero vamos a seguir en otras oportunidades. Les prometemos, mis queridas mujeres, que vamos a tener nuevamente a nuestro capellán aquí acompañándonos y aportando pues él a nuestro conocimiento. Entonces, mi capellán, muchísimas gracias. Tengo aquí como inconveniente con él. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, mi capellán, nos despedimos pues con el jingle de Mujeres en Victoria. Muchísimas gracias de verdad por todo. Por ahí me pidieron un saludito especial, una mamita del grupo Mujeres en Victoria, pues saludamos especialmente a Luz Marina, mi Luz Marina hermosa. Ella es costeña, pero es de la parte norte de Colombia, una excelente líder. Y bueno, a cada una de las líderes del grupo, también aquellas que nos siguen, y de verdad gracias, capellán, por acompañarnos en esta edición del programa Mujeres en Victoria. Dios me lo bendiga muchísimo, a su merced, a toda su familia, a la familia de Capella Radio, a toda la parte de logística, y lo mismo de igual manera a nuestra querida duquesa, la doctora Claudia Duque. Muchísimas gracias, capellán. Para mi duquesa. Gracias, doctora. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión de Mujeres en Victoria. Mujeres que inspiran, mujeres que triunfan. Con coraje y pasión, siempre avanzando. El futuro en nuestras manos lo estamos forjando. Unida con mis hermanos.